Bueno, hace unos días dialogamos con David Pérez, que es miembro de esta organización que se llama Haciendo las Paces o Hacer las Paces, y él pues planteaba una reflexión en torno a lo que pasó con Will Smith y esta cachetada que le dio la vuelta al mundo literalmente, que le cambió pues la postura muchísimo sobre la academia y un montón de cosas de lo que se debe y no se debe de hacer en este terreno de la violencia. Ahí también pues estamos metidos en el tema. Y hablaba acerca de la comedia y del asunto de ponerle límites a la comedia y del asunto de burlarse o de establecer una dinámica cómica a raíz de el tema de la intolerancia, de la falta de inclusión o de un padecimiento, de una enfermedad como es el tema de la alopecia que sufre, por ejemplo, Yada, ¿no? Yo lo que creo es que tendríamos que comenzar a abordar los temas porque cada vez o es más común toparnos con nuevas tendencias o nuevos modelos de inclusión que no necesariamente los tenemos introyectados. Es decir, si yo hoy me paro a ver un show de, pues yo creo que fue uno de los primeros, o si no es que el primero, en hacer stand-ups, que fue Rogelio Ramos. En aquellos entonces, en el Vergel, él era miembro del área de ventas y lo contrataban para hacer los shows, ¿no? No se dedicaba a eso. Sin embargo, pues tenía como la facilidad. Ahora, no es lo mismo burlarse en este momento de cualquier situación, de cualquier persona que hace 30 o 40 años, ¿cierto? Estoy completamente de acuerdo. O sea, todo lo que antes era permitido ahora es como no violentes. O cuestionable. O cuestionable. Nos acompaña en el día de hoy en el estudio Fernando Araujo, sociólogo. Fernando, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno. Es un estandopero, pero también es comunicador y ahora está incursionando en otras áreas. César Meléndez, ¿cómo estás, César? No, todo va. Caballero del Clima. ¿Ya no caballero del clima? Ex caballero. Ex caballero del Siempre clima. lo vas a hacer, ¿sabes? Sí, fíjate que es parte de la comedia porque sigo haciendo show de esto. Del clima. Como que ya se quedó arraigado. Desde aquella vez que te inundaste. Sí, ya no, Sí. Esa imagen te va a perseguir. En toda la realidad vida, ¿verdad? también fue burla de chiste que hizo David de la Garza, porque Sí, en ¿te realidad acuerdas? sí pronostiqué, porque era atinado, ¿sí o no? Sí, ¿no? Era atinado del pronóstico del clima. Lo que sea cada quien dice. Bueno, y está también con nosotros Víctor Vega, ¿Qué que tal? también Mucho es gusto. estandopero. Mucho gusto, ¿no? gracias, gracias. Muchas gracias por estar los tres. ¿Cuál es su acá. lectura del tema de la violencia en los terrenos de la comedia? Lo que aprecio aquí es la personalización o personificación o la dirección que se le da a la comedia, ¿no? Retomando este caso de Will Smith, donde evidentemente el chiste o el mal chiste iba dirigido a una persona de su comunidad, de su familia, por lo tanto explota. ¿Qué hubiera pasado si ese chiste se hubiera expuesto para cualquier persona que en esa condición, ese padecimiento? Seguramente no hubiera generado la agresión que se dio. Creo que fue personalizó ese chiste y eso fue lo que generó. Pero me gustaría ir como más allá, es decir, es real esto de no es lo mismo hacer reír y reírse en 2022 que hace 30 o 40 años. La risa siempre ha sido un mecanismo de resistencia. Recordemos que los comediantes no son algo nuevo contemporáneo. Recordemos la Edad Media con estos juglares o con estas personas que hacían reír Diosino. y criticaban. Dios Diosino. Exacto. El rey del vino. Y criticaban a los reyes, a las personas que estaban en el poder, y era parte de la sátira que se ejecutaba en ese momento. Entonces es parte de nuestra dinámica. Limitar en este momento la comedia, sería síntoma de cortar la libertad de expresión. Lo veo así y dejo que el público sea quien se encargue de decidir, ¿sabes qué? Yo no voy contigo porque generas ese tipo de chistes o conflictos y busco otro tipo de comedia que me atraiga. Sin embargo, la academia fue como muy puntual y dijeron, nosotros revisamos el guión de Chris Rock, pero en ningún momento hace alusión a este tema de la alopecia de Yada, la esposa de Will Smith. Y nosotros tenemos que revisar todo el guión extremo. ¿Por qué? Pues porque no queremos caer en ese tipo de conflictos o porque se acusa a la academia de que permitió y toleró este tipo de shows, ¿no? Este tipo de chistes a costa de los invitados.
Pero no será, fíjate, Marcela, lo que tú dices es importante, sobre todo porque estamos acostumbrados a justamente dejar que se rían o permitir ese tipo de comedia que, otra vez, no digo que sea buena ni que sea mala. Es decir, es un modelo con el que hemos convivido siempre. Permitimos que hagan comentarios de cualquier naturaleza, racistas, xenófobos o lo que, como quieras acuñar el Como término. bullying, ¿no? Sí, y aparte somos partícipe, salvo Will Smith, todos se habían reído. Es más, todavía después, la actriz se llama Yada. Entrevista con el vampiro, la que levantó... Kristen Dunst. Dunst, sí. Ella. Sí. La levanta, tú eres una rellena, siento, le dice la Que presentadora. también estaba ofendida, La levanta de ¿no? su lugar y la quita para sentarse ella. Y ella se ríe incluso. Entonces, estamos acostumbrados a ese modelo. Pero Will Smith marcó un antes y un ¿Y después. qué hubiera pasado? Bueno, es que los hubieras no existen, pero si a Will Smith le hacen la broma y no a su esposa. Es que este chiste pasó las fronteras del bullying, ¿no? A ver, eso me Veo interesa. que fue una conducta más directa y que propició... ¿La sentiste como agresión? En mi caso, no lo sentí como agresión, pero, repito, se personificó o se personalizó este chiste. Entonces ahí fue donde explotó Will Smith. Lo que pasa, bueno, perdón, Ángel. Lo que pasa con los comediantes es que una característica es la improvisación. A lo mejor no estaba en ese guión, pero... Y ya están de nosotros que a veces no conocemos nuestros limitantes. A veces en nuestra cabeza parece chistoso, pero también está bueno también bajar esa idea. Nos ha pasado muchos en nuestros talleres que nosotros pensamos que es chistoso hablando de un negro, hablando bla, bla, palabras, por dar un ejemplo. Y luego ya platicamos y en las reflexiones, ¿no? ¿Sabes qué, César? Por tu forma de decirlo así sería muy ofensivo. Esto no le gustaría al público. ¿Cuándo sabes que la regaste? Cuando no hay risas. Cuando no hay risas. Cuando no hay Cuando no hay risas, o sea, cuando hay este vacío Sí, y nadie... esa incomodidad hasta del público que la sientes, dices, ay, creo que luego no lo había dicho. ¿Cuál sería la lectura puntual? No, el público no va a lugares donde no le gusta cómo se genera la comedia, Fernando. Yo creo que el público también tiene un grado de responsabilidad, porque seguramente muchos nos reímos a la hora del chiste y después de que vimos el acto de Will Smith paramos un poco y dijimos, no, pues creo que se salió de control esta situación, pero seguramente muchos de nosotros nos reímos y no solamente con ese chiste, con otros muchos. Pero no sería un discurso contradictorio lo que están proponiendo todos los colectivos, digamos, en vías de ser visibilizados. Es decir, a las mujeres no les pongas minifaldas y van a cruzar un edificio lleno de trabajadores porque le van a chiflar. Y las mujeres dicen, ¿por qué no me voy a poner una minifalda? Y, es decir, por mi ropa es literal que me van a cuestionar o me van a gritar. ¿No será un poquito ese discurso? No, acá en esta comparativa que haces creo que la responsabilidad es totalmente de los hombres, ¿no? Ese tipo de estética o de gustos que tiene la mujer no tiene por qué ser agredida en ningún momento por nadie, incluso por las mujeres, desprestigiándola, etcétera. Creo que aquí debe de haber un grado de conciencia y de educación sobre nuevas formas de hacer, nuevas masculinidades, como le llaman a estos ahora talleres y propuestas académicas. Creo que aquí no, y en la comedia es más difícil porque ya estás encaminado, predispuesto a reír. El chiste tiene que ser más gracioso que ofensivo. Que ofensivo. Ah, Sí. ese es el terreno. Ese es el terreno. O sea, si es muy gracioso, igual hasta se disculpa o se perdona. relaja todo el Pero mundo. ese chiste tampoco era tan bueno. Sí, es que yo creo que yo estoy de acuerdo con la personalización. Es decir, si yo me burlo de los cuatro ojos, puedes estar tú, y usted, y yo, y él. Pero si me burlo del cuatro ojos de Ángel Carrillo, dices, ah, cabrón, ¿cómo dijiste? Bueno, ok, perfecto, caballero, ¿cómo dices? Y ya se hacen los trancazos, ¿no? Pero yo voy de acuerdo con tú. Puedes hablar de, porque sí, como otra vez,
como ceñirnos tanto en el terreno de la comedia, podemos rayar en la exageración y en lo fantasioso, porque realmente ni nos vamos a dejar de reír. Y siempre va a haber personas que hagan reír a partir de... Claro, la palabra clave, como lo dijo el sociólogo, es el foro.